de San Juan y estamos en el capítulo número 7 y nos quedamos en el verso número 23, así es que vamos a iniciar el 24. San Juan capítulo 7 y vamos a iniciar el verso número 24. Van a disculpar si se me sale un poco ahí porque hemos estado enfermos y los charchos de la cámara no serían míos, serían los míos, allá ando tragueando eso, pero Dios es misericordioso y un día nada más sentí casi que me andaba, pero creo que ya pasó. Así es que estamos por ahí, vamos a comenzar estudiando el verso número 24 de San Juan capítulo 7 y voy a contextualizar en dónde estamos. El capítulo 7 comenzó desenmascarando a los hermanos de Yeshua, lo cual no era solo su incredulidad, sino que lo ridiculizaron. Ustedes saben cómo son los que tienen hermanos, ¿saben? Los que tienen hermanos, y hermanos en la carne y hermanos en el espíritu. Nos ridiculizan igual y nos desprecian igual, ¿verdad? Los hermanos de Yeshua, aunque ustedes dicen el capítulo 7, en alguna Biblia hasta comienza con ese tema, y ahí lo tomaban como que estaba loco, y dijeron, ¿sabes qué? Dijo un profeta, andate de aquí y anda a predicar a otro lado, burlándose de él, los hermanos. Porque no habían visto crecer. Entonces, en el contexto que estamos, primero la incredulidad de ellos. La familia es la primera incrédula, hermano. Y el diablo te habla a través de la familia también. Algunos se sorprenden cuando uno dice esto. Pero a Pedro, el Señor le dijo, apártate de mí. Estaba hablando con Satanás, no con Pedro. Entonces muchos de nuestros familiares a veces le parecen a algunos familiares nuestros, pero es el diablo que nos está hablando. Pero nos está hablando en contra de las cosas que van de la palabra. Los hermanos se convirtieron al final, pero en este momento ellos estaban burlándose de él y diciéndole, ¿sabes qué? No nos humilles a ti, diciéndole, imagínense que un hermano de ustedes dijera que es Jesús. Usted lo amarra, hermano, lo amarra o lo lleva allá o lo lleva a pasar consulta, o mira qué hacen porque va a sentir vergüenza a usted. Y los demás le van a decir, hey, este hermano dice que es Cristo y con nosotros le ha creado aquí, con nosotros ha jugado. Ustedes están locos. Y eso fue lo que sintieron los hermanos de Jesús. Ese es el contexto. Luego Jesús sube a la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos empieza a lanzar su mensaje. En esa fiesta. No como las ferias del pueblo, hermano, o como las ferias paganas que tenemos. Era una fiesta judía. Estamos hablando de una fiesta religiosa, en donde supuestamente los que asistían para adorar. Era el momento oportuno para soltar un nuevo mensaje y Yeshua decide predicar. Y vemos que empieza a hablar de doctrina y allí en el capítulo 10, en el verso 17, el capítulo 7 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Teníamos una discrepancia entre la religión oficial de ese momento, que eran los judíos. Supuestamente los judíos lo estaban esperando a él, pero ya los judíos ya estaban divididos en saduceos y fariseos y escribas, ya estaban divididos. Pero ellos sabían que lo estaban esperando un Mesías, un ungido, el ungido de Jehová. Ellos lo estaban esperando, pero la forma en que llegó no era en la que ellos la estaban esperando. Y tienen problemas doctrinales. Les habla de comer su carne, les habla de beber su sangre. Y eso no cabe en las mentes que no son espirituales, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y ellos andaban esperando en la carne un emperador,
que no les iba a llegar de esa forma. Ya teníamos problemas hasta ese punto, con la familia, con los líderes religiosos y con la doctrina que estaba soltando, que iba en contra, decían ellos, de la doctrina de Dios. O sea, qué ridículos somos los humanos. Le decimos a Dios que está equivocado y que nosotros que predicamos de Dios somos los que estamos correctos. O sea, los siervos le dicen al amo que él está equivocado, porque quien andaba allí era Dios. ¿Y a quién estaban esperando ellos? A Dios, el ungido de Dios. Pero a veces nuestros ojos físicos no nos permiten ver eso. Y para colmo de males, viene él, y los judíos, hermanos, son como unos hermanos de hoy en día. Los fariseos, los saduceos, son como unos hermanos de hoy en día. Hay unos hermanos, los saduceos, por ejemplo, estos hermanos se creen todos poderosos y que lo saben todo. Los fariseos, otro grupo de hermanos y que arrolla un montón de iglesias, son los ungidos, los santificados, que ni pueden hablar contigo porque se contaminan al hablar contigo. Y andan vestidos de ropajes blancos o supuestamente dicen ellos ataviados, porque así es el lenguaje de ellos, ¿verdad? Y entre más profundo van en la ruralidad, más profundo va esta enseñanza, porque la ignorancia, ellos hacen presa de la gente ignorante. Y ya la palabra dice que el pueblo perece por ignorancia. Y Él es la verdad, y la verdad lo va a hacer. Pero algunos están atados de los pastores que ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar y les dicen: tú has pecado, y empiezan un montón de reglas. Pues los fariseos y hoy te llevan de tú a tú con ni más ni menos que el creador del universo le quería dar una lección que él estaba equivocado. ¡Wow, hermano! ¿Te atreverías a decirle al Mesías que está equivocado? ¿Y en qué se equivocó? Para cerrar yo este marco conceptual, ¿en qué se equivocó? Que sanó en un día sábado. Y nosotros, los saduceos, los fariseos y los escribas, chulada e intérpretes de los escritos sagrados, nosotros, coronados con toda la sabiduría, no podemos creer en un tipejo como tú, Yeshua, hijo de un carpintero, que viene de Galilea, un pueblo miserable que nunca ha echado nada bueno, y vienes a violar nuestros principios sagrados. ¿Han oído algunos hablar así? ¿Han oído algunos hablar así? Eso es lo que estaban diciendo estos. Hasta la forma de caminar cambia estos. La forma de sentarse, porque son santísimos. Y luego ven a un Jesús humilde, bueno, para colmo de males, ni estudiado, como decimos aquí en Latinoamérica, aunque iremos sin ningún título académico. Bueno, y si no es ni estudiado, ¿y cómo es que sabe todas estas cosas? Fue un choque. No tiene título, no tiene alcurnia, viola las leyes, y lo que habla no lo entendemos. Hay que matarlo. Definitivamente hay que matarlo. Es lo menos que podemos hacer. Un celo terrible cuando uno es religioso. Te lo confieso. A veces yo padezco de eso también. Y me da cólera cuando oigo un mensaje. Cuando oigo mensajes ridículos en la televisión. Porque a veces yo quiero alimentarme, quiero oír una prédica y busco en la televisión. ¡Wow! Y hace poco en el Facebook subí yo una imagen que me gustó, ¿vale? No deberíamos de decir nombre, pero me gustó, lo voy a decir literalmente como aparece ahí. Aparece un hombre con una escopeta y le ha tirado un escopetazo al televisor, y la mujer está viendo allá por la puerta, y la vecina que está con la mujer le dice: ¿y qué le pasa?
Y es que así responde cuando voy a predicar a un Maldonado. Porque como habla solo de prosperidad y ellos en la pobreza, entonces le pegó un escopetado al televisor. Hermano, usted debe ser rico. Todo le pertenece a usted. El evangelio es próspero y usted, hermano, no debe de andar en la miseria. Tú el que es miserable, que es pecador, cochino, porque los hijos de Dios deben de ser los ricos de este mundo. Bueno, del cual Jesús me estará hablando, porque el que yo conozco tuvo una sola túnica. El que yo conozco no tuvo ni tumba. El que yo conozco nació en un pesebre. ¿De cuál Jesús me hablará? Y los apóstoles, el apóstol Juan decapitado, el apóstol Pablo trabajaba para comer, el apóstol Pedro se andaba fajando también. ¿De cuál evangelio hablará? ¿De dónde agarrarán el ejemplo de estos ricos? Si los que vivieron el evangelio fueron siervos, nunca fueron reyes. La verdad costará. Y ahora llegamos, después de todo esto, imagínense, llegamos al verso número 24. Si le estaban juzgando por haber sanado el día sábado. Y ellos, ¿quién dio la ley, hermano? ¿Quién dio la ley? Dios. ¿Y quién había sanado el sábado? Dios. ¿Y quién estaba criticando a Dios por haber sanado el sábado que había dado la ley? Y le dice a estos malcriados y trompudos, le dice lo siguiente: vosotros, cuando vas a circuncidar, que es una ley, y cae el día sábado, ustedes circuncidan. Y la circuncisión es un trabajo y violaba la ley, pero ustedes lo pueden hacer. Y yo, que he sanado completamente a un hombre el día sábado, me quieren matar. Y arranca el verso 24: no juzguéis según las apariencias. Este hermano a mí me parece tacuache. Este hermano no me parece sincero. No, el hermano tal es santísimo. El hermano tal, varón perfecto. No juzguéis según. No, el hermano tal me cae mal. ¿Por qué? Es que no hace lo que yo le digo. Porque cuando tú no haces lo que la gente espera que haga, le caes. Yeshua no hizo lo que los líderes religiosos querían que hiciera, y hizo algo distinto. Cuando tú en la iglesia no encajas en la mente de un hermano porque no te comportas como él quiere que te comportes, ni haces lo que él quiere que hagas, le caes mal. Es más, ya no eres ni santo. Es más, te dije que ni deberías de venir a la iglesia. Este verso 24 va a quedar bien pegado. No juzguéis según las apariencias. Ese hermano da poquito. Ese hermano no presta el carro. Ese hermano no presta los bueyes. Ese hermano no presta la casa. Ese hermano no presta, y empiezo a juzgar. Yo hablo porque no tengo nada. Si tuviera, fuera de otro modo. Así somos de lo que juzgamos. Con mi esposa hemos aprendido que es bien fácil hablar cuando uno no vive las cosas. Mira cómo tienen que ser enfermos, ¿lo viste? Ni lo cuidan. Mátalo, ¿quién? Mira, mátalo. Ya viste cómo son. Mira que no sé qué. Y empiezan: no juzguéis según las apariencias. Por las apariencias, Yeshua estaba cocinado y me debía aquí que la muerte. Por las apariencias, muchos de nosotros, ustedes no dan una cola por muchos de nosotros, ni nuestros familiares. Yo platico con el diablo, bueno, no se asuste. Yo platico con el diablo, y el diablo a veces me dice: ¿sabes qué? Vos no debes de estar enseñando. ¿Sabes qué? Vos debes de renunciar al ministerio. ¿Sabes qué? Tú no eres digno. ¿Sabes qué? Tú no te comportas como un hijo de Dios. Y me platica mucho. Y a veces me pega. Pero a veces lo resisto y huye. Pero a veces me revuelta, hermano. A veces me revuelta. Y a veces
me caso y me convenzo y le digo, tienes razón. Porque tiene razón en las muchas cosas que me dicen. Cuando usted le dicen, hermano, y le robó algo y es verdad, no está equivocado el diablo. Pero lo que no le dicen es que Dios no lo va a condenar por eso. Cuando el diablo le dice que usted es un pecador y un cochino, tenés razón, diablo. Tenés razón. Pero hermano, ¿y cuánto hablé yo con el diablo? No, tus familiares te platican. Ellos son los que te dicen que sos un cochino pecador, que no vale la pena, que no servís. Pero mi Señor dice en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros que no valíamos, éramos unos, lo que tú quieras, una piltrafa, y como dijo el profeta, una podrida llaga desde las plantas hasta la coronilla de los pies. Pero Él dijo, yo soy la verdad y la vida, y el que viene a mí, que dice, no le echo fuera. Si todos renuncian de mí y se avergüenzan de mí, con todo eso mi Señor me va a recoger. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Y qué bueno que no es por la boca de las personas que yo le voy a salvar, o tú te vas a salvar. Porque cuando van al cementerio hoy, como dicen esta semana, han dado la calaca muy activa. Yo en mi trabajo ya le dije que cerraran bien la puerta para que no entren, porque han dado bien activo. En esta semana ya llevo con 8 muertos. Y cada vez que asisto a uno de estos muertos, todos los que están allí, vaya, descansen en paz refinada. Digo yo. No digo más porque me pueden apedrear. Digo yo. Ay, bueno, ¿verdad? Digo yo, descansa. Pero aunque 1 millón de personas dijeran ante un ataúd que esa persona está descansando y que era santa, porque todos los muertos se hacen bueno, ya que no hablan mal de ningún muerto, todos los muertos se hacen bueno. Qué lástima. Pero el testimonio de todas estas personas podrá salvarme. No me va a salvar. El único que me salva es haber creído en nuestro Salvador Jesús, quien murió en la cruz por nosotros y pagó por todos nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre. Y todos los que creen en eso son salvos. Gloria a Dios por eso. No por la boca de mi familia, no por la boca de la gente, no por ningún título, por nada de eso me voy a salvar. Me salvo por haber creído en el nombre de Jesús. Pero tú eres una piltrafa humana y eres un pecador, dime lo que quieras. Y soy todo lo que tú dices. Y justamente por eso necesito ser salvo. Amén. Justamente porque los santos ya están en el cielo. Y en el cementerio no están todos los santos. No están todos los santos. El campo santo le dicen ahí. Porque la gente cree en las obras. Pero el problema es que nosotros por las obras estamos juzgando apariencia. Porque la ley aparenta. Porque la ley se puede ver cuando tú la violas. Pero el Señor se las puso más difícil y por eso rechazaban su predicación. El Señor se las puso. Oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera de vosotros que se hartó a su hermano, que lo criticó, ya mató. Hoy sí me las puso difícil. Porque si me vieran mis pensamientos, aunque mis obras, alabado sea el Señor, no hacemos nada. Pero con el pensamiento, hermana, me cae mal, ya bien, me va a saludar, mejor me apague. Y se hace como que no lo vea uno, para no saludar. Y usted queda con la mano, me queda con la mano y por otro lado. Bendito sea el Señor. No juzguemos en una apariencia. Pero iba a la iglesia, ¿no? El hermano dijo algo cierto. No todos los que vienen a la iglesia son salvos. El que es salvo nunca deja de ser salvo. No, pero es que la gente se confunde. Pero es que estar en la iglesia no te hace creyente. Yo puedo dormir en una cochera, en un garaje, y nunca me voy a hacer carro, porque duermo ahí todo un año. No me voy a hacer carro yo, aunque duerme en el garaje. Usted viene a la iglesia y puede dormir aquí y no puede ser creyente. Se hace creyente por convicción, porque usted cree que lo que dice la palabra es la verdad. No nos equivoquemos. Y estos tipos ya habían equivocado. Ellos creían que porque eran religiosos y porque ellos le estaban aumentando a la ley, ellos estaban bien, y que el Señor había cometido un grave error al sanar a alguien el día sábado. ¿Habían violado el qué? La ley.
Hoy en la mañana estaba oyendo un mensaje y casi que agarro la escopeta como este que les digo y le doy al televisor. Y decía el que hablaba allí: la iglesia que no cumple los mandamientos es una iglesia falsa. Y a mí me agrada un primo, me agrada un cano decirlo. Bueno, dice, vayámonos a 1 Juan. Y se fue ahí a 1 Juan. 1 Juan, capítulo 1. No voy a leer el que leyó, capítulo 2, verso 4. Voy a leer el que leyó, capítulo 2, verso 4. 1 Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ahí está. Ahí está. Pero déle vuelta a la página hacia atrás y lean el capítulo 1 y leamos el verso 8, 1, 8, y no leyó el contexto de él, solo agarró el verso, el texto, y lo sacó de contexto y lo usó de pretexto. Ni está hablando de la iglesia ni diciendo nada ahí, está hablando en forma personal. Pero él decía, la iglesia que no cumpla, pero mire. Y lo que dice en el capítulo 1 de ese mismo libro, el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego dije, si confesamos, ¿quién es el que va a confesar? Pues sí, pero según él no pecan, cumplen los mandamientos. ¿Qué voy a confesar esto? Pero como si fuera poco, lee el verso 10 y grábatelo. Verso 10 y grábatelo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, ¿a quién? A Dios. ¿Qué te atreverías a decirme que voy a guardar los 10 mandamientos? Y todavía él añadió, que si uno no cumplíamos, y lo digo bien, éramos culpables de todo. Perdón, habrá alguien que cumple los 10 mandamientos. Es más, si yo hiciera un examen aquí, o en cualquier iglesia, ni los 10 mandamientos de Dios, mucho menos los vamos a guardar. Pero ahora leamos Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. Aclarando esto, porque muchos aplican la ley, y yo no digo que no vamos a guardar la ley, pero no para ser una iglesia verdadera, ni mucho menos para salvarnos, sino que vamos a observar estos principios, porque ya somos salvos. En Lucas 16, 16 dice clarito, y apréndetelo, hermano, para cuando te salga uno de estos, y dice, la ley y los profetas, ¿qué dice? ¿Qué te parece? Pero luego vino alguien a predicar algo distinto, para un pacto distinto. Mira qué bello. Marca ese verso si quieres, y subraya, y ahí está clarito. ¿Por qué? Porque había aparecido el Mesías, y Él venía a amarnos de tal manera, nos amó, que dio su vida para que todo aquel que en Él crea sea salvo, no por guardar la ley, sino por su muerte vicaria en la cruz. Un inocente por el culpable. Gloria, aleluya, hermanos. Entonces, Él cumplió la ley. Tetelestai. Él cumplió la ley y terminó porque la paga del pecado es, y Él tuvo que morir por nosotros para liberarnos. Y ahora viene un nuevo evangelio y una gracia con los brazos abiertos, y es lo que mi Señor les estaba predicando a los judíos. Pero ellos estaban sacando la ley y su conducta y las apariencias. A veces nos equivocamos así, a veces nosotros nos equivocamos así, y la gente nos juzga por eso, y no deberíamos de enojarnos, porque la gente no ha sido libre ni conoce la verdad. Y aún en las iglesias, que Dios nos perdone y nos ayude, muchos estamos poniéndole carga como los fariseos a otros que nosotros no podemos llevar. Una vez, buscando mensajes siempre que escuchar de sana doctrina, escuché en una iglesia, y una prostituta había mandado una carta, y en esa carta decía, yo soy, no recuerdo muy bien el nombre, yo soy, no recuerdo el nombre, pero
A los 15 años salí de mi casa, desobedecí a mis padres y comencé a usar drogas y vendí mi cuerpo, y ahora ya tengo alrededor de 35 años y tengo sida, tengo llagas putrefactas y estoy desesperada. Y yo quisiera saber si en su iglesia pudieran recibir a alguien pestilente, a una pecadora como yo que no tiene perdón, a alguien que ha cometido todos los pecados que han podido haber. Si yo tengo oportunidad, quisiera que ustedes me dijeran, porque no sé, hoy que pienso que voy a morir, pienso en Dios y no sé, no conozco, y quisiera saber si hay lugar para mí. Esta iglesia en Estados Unidos la fue a buscar porque le dio la dirección, pero no la llama. No sé si alguien con este perfil le dieran chance a ustedes en esta iglesia. A veces criticamos hasta a los hermanos que no están haciendo tantas cosas como estas, pero por algo sencillo o por algo que no me satisfizo, lo estoy despreciando, lo estoy humillando, hasta quiero ocultar. No juzguéis según las apariencias. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a darle el evangelio a personas como esta? ¿Y por qué no comenzamos con nuestros familiares que a veces nos desprecian tanto y nos odian por el evangelio? Y tener la paciencia de soportarlo. ¿Sí? Sino juzgar con justo juicio. Este verso es tan profundo, hermanos. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Obvio, no era conforme a la ley, porque el Señor no tomó la ley. ¿Conocía la ley el Señor? Claro, conocía la ley porque Él les dijo: si tuvieras que circuncidar el sábado, tú lo haces. Pero me juzgas a mí que sané a alguien el sábado. ¿El Señor estaba anteponiendo la ley al ser humano? ¿O estaba dándole más realce al ser humano que a la ley? ¿Qué es lo que estaba haciendo Él? Dejó la ley aparte, y aunque el sábado decía que no debía hacer ningún trabajo, le dio vida a alguien, le sanó a alguien. Es lo que Él estaba haciendo. Pero algunos nos regimos más por los reglamentos y por las leyes que por lo que tenemos que hacer. Hermanos, no siempre le vamos a caer bien a todas las personas, y eso no implica que esté equivocado y que no tenga la verdad. El más equivocado para todo el mundo en este momento era Jesús. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, ni las autoridades lo querían. Ahorita iban a emitir una orden de arresto para matarlo. Pero muchos de nosotros a veces dejando y escuchando al diablo por todo lo que nos dice, porque el diablo nos saca nuestros pecados. El diablo es lo que hace para derrotarte, sacar tus pecados, te apunta a tus pecados, pero el diablo mentiroso, yo ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y todos mis pecados fueron perdonados. Diablo mentiroso. Pero él te usa y te señala tus pecados para descalificarte, y solo puede usar la ley para hacer eso, porque no puede usar otra cosa, solo usa la ley. Pero el Señor vino a librarnos de la ley y nos puso la ley de Cristo. Y este hombre dijo una verdad, y por eso le digo que casi me daba el televisor. Ese hombre dijo una verdad. Por eso le digo que Satanás nos puede usar a todos si se lo permitimos. Ese hombre dijo una verdad, después recitó bien y dijo: algunos dicen que los mandamientos se reduce a 2. Amarás al Señor, pero ahí están los otros 4, dijo, ahí están metidos. O sea, cuando dice esto, lo que está diciendo es que está resumido, pero ahí estamos, hay que guardarlo. Pero estoy de acuerdo con él, y tal vez añadirle a este hermano, si le puedo llamar así, que no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos, y que si lo puede cumplir, aleluya, gloria a Dios.
La única aclaración que quiero hacer es que los mandamientos no los tenemos para salvarnos, sino para decirnos cuán pecadores somos y cuán imperfectos somos. La ley se hizo para desnudarnos ante Dios y para declarar la perfección y santidad de Dios. Yo puedo saber que Dios es santo, porque cuando miro la ley me miro qué cochino soy. Bendito Dios, si yo recitara los 10 mandamientos y tú me dices, yo los cumplo. Hubo un joven que se acercó a Yeshua diciéndole que cumplía los mandamientos. ¿Recuerdan ese joven rico que se acercó? ¿Lo recuerdan? Y la actitud soberbia de este joven por decir que los cumplía le resultó en condenación. Y conozco de un chiquitín malilla, sin vergüenza, que alcanzó salvación, porque ese no solo dijo que era pecador y confesó, sino que iba a resarcir con ¿cuántas veces digo? Saqueo. Sí, ese saqueo chiquitín que era sin vergüenza. Ese no dijo yo cumplo los mandamientos. Él dijo yo no soy digno. Pero ¿sabes qué? Sin decirle que diera algo, el joven rico se la llevaba de religioso y de cristiano y no le daba agua a nadie. Este sinvergüenza Saqueo, cuando vio a Yeshua, se dio cuenta de sus pecados y no necesitó decirle a él que diera algo, sino que de él nació y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Al verte a ti me veo tan sinvergüenza que soy y todo lo que he hecho, y ¿sabes qué? Tengo tanta vergüenza, y ahora que he creído en ti le voy a dar, al que he defraudado y le he robado, le voy a dar el doble de lo que le he robado. ¡Wow! Esa es una conversión, ¿no? Esa es una conversión. Pero los judíos no estaban pensando eso, sino que estaban juzgando. Verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es ese a quien buscan para matarle? ¿Y qué pasa pues? ¿Por qué no se lo quiebran como decimos nosotros los salvadoreños? Ahí no está predicando en la plaza. ¿Y por qué no le hacen nada? Estas preguntas no son en vano. Estas preguntas son porque, como quien dice, ¿y por qué le tienen miedo? ¿Por qué no lo matan? Ahí está hablando. Y aquí están los fariseos, aquí están los saduceos, ahí están los escribas. ¿Y saben qué? Ahí andaban los alguaciles para capturarlo. Porque la iglesia, porque en el templo los sacerdotes, hermano, tenían guardia. Parece contradictorio, pero tenían guardia. Y los sacerdotes habían mandado a la guardia del templo, pero la guardia del templo no era cualquier guardia, eran levitas, o sea que conocían de la palabra de Dios. Y dicen con todas las armas a capturar al Señor, y surge un problema. Lo escuchan. Y cuando lo escuchan, se quedan quietos oyendo, estupefactos. Nos mandaron a agarrar para matarlo, si lo que está diciendo es lo que nos han enseñado. Es decir, estaban escuchando un mensaje que no les era extraño, pero ellos no lo estaban viendo con odio ni rencor, ni envidia como lo estaban haciendo los fariseos, sino que lo estaban haciendo de una forma sincera. Y mira el verso 26, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Mesías? Miren lo que decía la gente. Bueno, la gente así es. La gente le gusta ver Cristo. Y estaba la gente viendo, bueno, estos dicen que lo van a matar porque habla mentira, y estos dicen, hey, pero estos no lo agarran, están hablando ahí en público. ¿Y por qué no lo agarran? ¿Y por qué no lo matan? ¿Será que estos ya se convencieron que piden Cristo? ¿Será que estos ya se convencieron que es Cristo? ¿Y por qué no lo agarran? Si está la orden contra él y está hablando barbaridades. Extraño, hermano. Pero mientras la hora no llegó, no lo capturaron. Eso es como que diga usted que andan buscando a alguien y lo están viendo predicar en la plaza y no lo agarran. Y no dicen que lo andan buscando, pues. Ahí no está hablando.
pero no había llegado la hora. Verso 27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Es verdad esto, hermano? ¿Era verdad esto? Cuidado, hermano, con lo que aprendes en las iglesias y en las predicaciones. A los que nos ven, todo lo que digamos, hay una plomada que no falla, que es la palabra de Dios. Pero te acabo de poner un ejemplo al principio de esta predicación. Te puse un ejemplo de alguien que sacó un texto de un contexto y lo usó como pretexto, y que no dice lo que estaba diciendo. Por eso cuando tú vengas a la iglesia, trae la palabra, subraya, ora, habla con el Espíritu Santo y revisa si estamos hablando mentira o estamos hablando verdad. Aquí en este verso, todos los judíos, hermanos, mira la expresión que están diciendo acá. Mira estos tipos lo que dicen. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Era cierto esto? ¿Era cierto esto, hermano? ¿Era cierto esto? No era cierto. No era cierto. Ya estaba profetizado dónde iban a nacer, cómo iban a nacer y de quién iban a nacer. Estaba profetizado. Pero a lo conocemos. Este es el peligro de malas enseñanzas. Y esta congregación, hermano, pelea por eso. Nosotros hemos sacado estos videos y estamos tratando de hacer esto. Es para trazar bien la palabra. Y nos pueden criticar lo que quieran, pero que digan si estamos diciendo mentiras. Porque estos estaban diciendo una mentira, pero que tal vez sinceramente, pero se la habían enseñado ¿quiénes? Los sacerdotes y los fariseos y los saduceos de ese tiempo. Porque sí estaba profetizada la palabra a dónde iban a nacer. Es más, estos sinvergüenzas después dicen, hey, este es de Nazaret, pero Jesús iba a nacer en Belén. Y es cierto, Jesús nació en Belén, pero se fue a vivir a Nazaret, a Galilea. Entonces ellos sabían. Y ellos estaban en Malaquías y en Isaías hay un par de versos que lo que dice es lo siguiente, hermano. Que el Mesías no dice de dónde va a nacer, sino que dice que de pronto Él va a aparecer, pero no es que no dice dónde va a nacer. Son dos cosas distintas. Porque la vida del Señor, desde el 0 años hasta el 30 y cuánto, ¿hasta el cuánto? Nadie supo nada, ¿no es cierto? Nadie supo nada, ¿no es cierto? A excepción de quién? De María, que había visto algo extraordinario en él, pero que no lo entendía tampoco. Pero no había visto, nadie decía de un Cristo. De pronto, a los 33 años, él va a ser bautizado y comienza su ministerio. Eso es lo que decía Isaías, eso es lo que dice Malaquías, que él iba a aparecer de entre ellos. Pero ellos no habían interpretado igual que este pastor que le estoy diciendo, sacado del contexto y decía, será desconocido. No era desconocido. Iban a ser en Belén, iba a ser de una virgen, iba a ser de la simiente de quién? De David. Estaba escrito, ¿no es cierto? Y todo eso lo cumplía Yeshua, sí lo cumplía. Y nacerá de una virgen, ¿sí? Nació de una virgen. Entonces debemos de tener cuidado con los líderes que enseñan erróneamente. Y eso no exime. Y esta gente te va a condenar. ¿Ustedes creen que alguien cuando esté frente al Todopoderoso en el día del tribunal, que yo siempre les digo, yo voy a estar detrás de él? Yo voy a estar detrás allá. Porque yo no sé qué tan larga será la fila, pero como tendremos la eternidad para juzgar. Ahora, será la eternidad para juzgar. Y como algunos dicen que va a ser aburrido, yo no digo que va a ser aburrido. Yo no sé si él me va a dejar, porque yo he metido, me va a gustar ver y cuando saquen los libros, quiero ver cómo son los libros. Y yo quiero estar detrás, y cuando le diga, vaya, fulano de tal, este lo conozco, este no lo conozco, a mí me gusta, no sé si a ti te gustaría, pero bueno, yo voy a estar metido. Voy a buscar a Pablo y le voy a hacer unas preguntas a Pablo, porque me gustaría el Señor también. Yo no sé tú, pero yo sí en mi mente tengo eso, si Él me lo cumple, ¿sabes? Bueno, pero volvamos acá. Entonces, estaban mal enseñados. Pero ¿por qué traje esto a la memoria? Y me paro yo aquí y se abren los libros
Y dice, Señor, ¿sí? Pero si es que yo hice lo que el pastor me dijo. ¿Y por qué me vas a mandar a los peroles? Encontré otra viejita que, bueno, testigos de Jehová. Estaba en el banco, yo haciendo una transacción ahí, estaba haciendo ahí en el banco. De pronto yo saqué un Nuevo Testamento que estaba, y sale una viejita detrás ahí, y estaba un joven. Ay, yo no sé por qué esos que predican hacen quedar mal a Jehová. Jehová no va a mandar nada al infierno. Polvo eres y al polvo volverás. Miles de versículos hay de eso. Ay, yo por poco le digo, viejita troncuda, sacame 10 siquiera, sacame 10 versos que digan eso. Miles hay. Jehová lo sabe. ¿Es cierto eso? Es cierto. La peor mentira es aquella mentira que lleva verdad y la mentira. Así que hay ver. Porque es cierto que dice que hay polvo, pero está hablando de qué? De este depósito. No está hablando de tu espíritu que va a ser educado. Ven cómo sacamos de contexto las cosas. Y por eso cuando tú vienes a la congregación, anota, apunta. Para cuando decimos barbaridades, yo ya he dicho algunas cosas equivocadas aquí. Por ejemplo, la vez pasada dije yo, y estaba bien apichín y borracho Moisés, y era Noé. Y era Noé. Porque cuando la gente predica, a veces, no sé, aquí nos agarra un calor y ustedes que terminamos bien sudados con el aire pegándonos la espalda, pero terminamos sudados. Si estamos sirviéndole al Todopoderoso, al Creador del Universo, no es sencillo. Ustedes no saben lo que se siente cuando después dice algo equivocado uno y cómo pedir perdón. Pero que nos guarde el Señor de eso y nos use instrumento. Como decía un pastor allá, yo dije que había ahorcado Lucas, y que era Judas, que había ahorcado. Todos le agarran nervios porque está sentado ahí no cuesta. Pero ya cuando uno está aquí es otra cosa. Yo les confieso, a veces uno trae una cosa y cuando estamos aquí, el Espíritu dice otra cosa. Sí, ya me ha pasado. Y yo tengo todo arreglado, según yo tengo todo arreglado. Y traigo todo. Y cuando ya estoy aquí, las cosas son de bueno. Pero que Dios nos ayude. Hermanos, ellos sí sabían. Ellos sabían de dónde iba a venir el Cristo, pero estaban interpretando mal. Pero el punto que yo quiero, que si tú estás escuchando a un engañador, a un lobo, si tú estás escuchando eso y crees que cuando te presentes en el juicio ante Dios, y vas a usar este pretexto y decir, Señor, a mí me engañaron, yo hice lo que el pastor me dijo. ¿Crees que te va a decir, pues sí, como te engañaron, ¿verdad? Esa era una mala enseñanza, te va al infierno, pero sí, te voy a perdonar a ti y voy a condenarlo al pastor. Tú eres responsable de lo que escuchas. Eva fue responsable de lo que escuchó. Cuando le valió la justificación de Adán ante el Señor, le valió la justificación de Eva ante el Señor. ¿Qué dijo Eva? Me engañaron. Eso dirás tú ya, el pastor me engañó. El hermano Luis decía, una hermana le puede reclamar al pastor cuando saben la verdad y lo hacen bien. Tal vez el Espíritu Santo lleva a esta hermana para a veces sinvergüenza decirle corrige. Porque hay pastores equivocados sinceramente. Pero una cosa yo le he dicho a mi esposa siempre, el que busca a Dios sinceramente lo va a hallar. Lo va a hallar y nos va a corregir. Nosotros estuvimos equivocados en un tiempo, ¿no? Pero Dios sabía que no había ninguna mala intención de nosotros y abrimos nuestras mentes por el poder del Espíritu Santo para abrazar la verdad. Si hubiéramos sido necios, yo fui uno quizás de los últimos aquí que tuve problemas con eso. Y confronté a los hermanos varias veces y los hice sentir incómodos. A los hermanos Teo los confronté muchas veces. A Denis igual. Y a ellos aquí también. Pero luego me convencieron, no porque tengan labia. El hermano Denis me convenció porque cada vez que yo le preguntaba algo, él me contestaba con la palabra. Y yo que iba a discutir con la palabra.
Solo los fariseos pueden discutir con Dios, estaban discutiendo que él estaba equivocado, y eso no era así. Verso 28, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Porque ellos le habían sacado las escrituras y le habían sacado esta parte, que por saber de dónde él era, lo estaban descalificando. Pero él le responde de esta manera: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. El problema es que cuando alguien no discierne las cosas espirituales espiritualmente, no conoce al Señor. No lo conoce. Ese es el problema. No lograron conocer. En Hebreos leo que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, que Él es lo más cercano a Dios que podíamos ver. Pero ¿lo pudieron ver ellos? No lo conocieron. A los suyos vino. Por eso no nos sorprendamos que aunque prediquemos la palabra, mucha gente no va a reconocer el mensaje verdadero. Pero Dios les va a reclamar y los va a hacer responsables. Sí, claro que sí. Verso 29, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Verso 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace este, que las que este hace. Es decir, los que no estaban viendo, hermanos, con rencor, los que no estaban viendo con morbo, dijeron: bueno, ha sanado a los enfermos, multiplicó alimento para darle de comer a todos, convirtió el vino. Habrá algún día que haga más señales que este. Es decir, la gente entendió que era el Cristo. Los que sí le buscaban no se cegaron y vieron todo lo que él estaba haciendo, que lo identificaba como el Hijo de Dios. Quiero terminar diciendo: todos los que escuchan este mensaje hoy pueden reconocer la voz de Dios igual que estos o no. Pueden burlarse de él o creer en él. Pero los que creyeron en él alcanzaron salvación, y los que no alcanzarán juicio. Por eso en esta mañana está abierta la invitación para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Oremos.